Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis o comentario de películas, en este caso una serie de Netflix que hoy en día está haciendo furor, que es la serie Adolescencia, que vi esta semana por recomendación de nuestro invitado de hoy que ahora voy a presentar. Y vamos a analizarla, está buenísima, podemos pensarla desde varios lugares, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de cómo estos discursos van constituyendo subjetividades, las consecuencias que eso tiene en la psicología individual y en la vivencia familiar, y bueno, cómo pueden llevar también a tragedias. La verdad que es una serie súper interesante, que hace pensar mucho. Tenemos muchas cosas para decir, para pensar, para dialogar, porque obviamente tampoco seguro estaremos de acuerdo en todo, y es una serie muy compleja. Y tenemos aquí de nuevo con nosotros al psicoanalista Santiago Lanza de Uruguay, que estuvo con nosotros analizando la serie Bebé Reno, que si no vieron ese análisis vayan a verlo, que está buenísimo. Así que nada, un lujo tenerte de nuevo en este canal. ¿Cómo estás, Santi? Gracias, Mati. Acá, de nuevo, contento de estar por acá. Un placer. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy con esta propuesta que, como bien decías, yo todavía la estoy procesando, la serie. Nosotros vimos Bebé Reno en su momento y yo pensaba, ¿no? Pasó tiempo desde eso, que bueno, no vamos a ser nosotros medidor de la calidad de las series, pero yo pensaba, bueno, de ese tiempo para acá, yo no encontré en este tiempo algo que me generara, no sé si creo que es compartido, ¿no? Como un interés y una producción de estas características que sin duda, bueno, por algo hoy es la serie más vista, como pasó en su momento con Bebé Reno. Y bueno, vamos a entrarle, que tiene mucha cosa, ¿no? Yo quizás para hacerle honor a la temática me vine también con un outfit preparado para eso. Que está espectacular, véanlo por favor, si podés darte Acá, una media hablando de vuelta. adolescencia con un ídolo de adolescencia. Más, porque no sé si lo toma. No sé si se ve, está Charly García saliendo de la pileta de cuando se tiró del 9º piso. No. Adolescencia, rock and roll. Y bueno, adolescencia uno puede asociarla también con esas cosas, ¿no? Sí. Con la música, con las cosas que evidentemente nos hacen empezar a construir algo de la identidad que vamos a ir viendo un poco, ¿no? Qué pasa con la serie. Y bueno, damos para adelante, Mati. Vamos a darle para adelante. Totalmente lo que decís de que desde Bebé Reno hasta acá, también obviamente vi otras series, pero nosotros veníamos buscando, viste, como estuvo tan lindo esa charla y ese análisis, dijimos, Sí. bueno, volvamos a hacer alguna, ¿qué podemos analizar? ¿Qué serie? ¿Qué? Y no aparecía, y bueno, además tenía que coincidir con tus También, venidas claro. a Buenos Aires. Y apareció justo Adolescencia. Justito, sí. Bueno, para hablar de la serie, vamos a dividirla, como vos habías propuesto, Santi, en dos, que me parece una buena lectura de cómo es la serie, que están los primeros 2 capítulos, que se podría hacer una lectura que tocan temas más bien sociales, incluso de cómo funcionan las instituciones, ya sea el colegio, ya sea la policía, la justicia, los discursos sociales incluso que van atravesando la constitución de las identidades en la adolescencia. Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, el diálogo de los discursos de los adolescentes de hoy en día con los padres que no comprenden los discursos que están atravesando a sus hijos, no están enterados. Ese es un punto re interesante. La masculinidad, sobre todo, que creo que es un tema que se toca muchísimo en la serie, porque lo que está problematizado es cómo se constituye este niño en su masculinidad, no dependiendo únicamente de los valores familiares que le son dados, digamos, como uno pensaría desde una perspectiva bien freudiana, psicoanalítica, que capaz no toma tanto en consideración los discursos sociales. Y cómo eso se puede ir de las manos cuando hay otros discursos que le hablan a los adolescentes, influyen sobre ellos y que pueden tener consecuencias graves. Cosa que se explora capaz en los últimos 2 capítulos de la serie, donde se ve una sesión con la psicóloga
que lo evalúa al protagonista, ahí ya entrando muy en la psicología individual de ese niño, de ese adolescente, y después lo que sucede en la familia, digamos, a partir de este hecho traumático. Así que un poco por ahí vamos a andar. Sí, yo creo que ahí el desafío, como nos pasó en aquel momento cuando hicimos la serie Bebé Reno, que el desafío era que se trataba de temas que decíamos, ¿no? Que eran muy espinosos y que queríamos tratarlo con mucha responsabilidad. Creo que el desafío acá está en que la serie, bueno, hoy está catalogada por muchos críticos como un ejemplo de perfección cinematográfica, ¿no? O sea, está muy bien hecha. Eso también es algo que tenemos que tocar porque técnicamente es espectacular. Digo, no vamos a entrar en esos detalles porque no necesariamente es lo que más nos interesa hablar acá, pero vos sos un cinéfilo, te encanta, a mí también me gusta, así que algo podemos decir. Sí, capaz que hay algunos aspectos técnicos que usa la serie que me parece que nos vienen bien para el análisis, porque lo que ellos logran hacer, ese trabajo impresionante de coordinación de los planos secuencia, que yo nunca había visto una elaboración. Hay muchas películas que tienen planos secuencias hermosos. Pero acá me parece que el uso del plano secuencia lo que hace es que realmente uno queda como inmerso en la historia, ¿no? Como que te involucra, te mete en el medio de todo eso como si se tratase de una escena real que la estás viendo en tiempo real. Porque de hecho sucede así el plano secuencia, ¿no? En cada una de las escenas, en cada uno de los capítulos, por más que suceden en momentos diferentes, cuando te metes en el capítulo, te metes adentro de la escena, ¿no? Que el plano secuencia, para quien no sabe, es que no es que hay varias cámaras que vos pasás de la visión de una cámara a otra, claro, y hay cortes, sino que es una cámara que todo el tiempo va filmando la escena y no hay cortes. Se filma eso, desde el punto de vista cinematográfico, implica un desafío, un esfuerzo fenomenal para quienes filman y para los actores. Tremendo. Después entraremos en el detalle de las actuaciones que son realmente magníficas de cada uno de ellos. Pero yo, sumando algo de esto que vos decías, como para darle un cierto orden a la charla, porque como decía, si bien el desafío que tuvimos en aquella instancia con Bebé Reno era por lo espinoso, acá hay temas también que son difíciles de tratar, pero creo que el desafío está bien porque toca muchas puntas, ¿no? Y en esto que bien decías de cómo a través de la serie podemos pensar aspectos que tienen que ver con un análisis más social, más sociológico, digamos, ¿no? Hasta incluso político, ideológico. Y después lo que hace a la historia de los personajes en su singularidad, ¿no? Y a mí me parece que capaz está bueno arrancar con un par de referencias de algunos de nuestros maestros, ¿no? Cuando Freud decía, en aquel libro espectacular que escribió, que llamaba Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que arranca el libro diciendo algo así como, vamos a parafrasearlo, pero que toda psicología individual es al mismo tiempo una psicología social, es decir, es muy difícil pensar los asuntos que le pasan a cada una de las personas, a cada sujeto, sin pensar en qué contexto sucede. Y ahí traigo una segunda cita del otro gran maestro Lacan, que también decía, parafraseándolo, decía algo así como: no se puede hacer clínica a espaldas de la época, ¿no? Entonces, me parece que estaba bueno, me parece que arrancar con esas referencias porque nosotros como psicoanalistas nos interesa mucho esa dimensión de lo singular y también traer que es importante que en nuestro trabajo podamos tener referencia, ¿no? Y podamos tener nociones de qué está pasando en nuestro momento, ¿no? Nuestra época. Que incluso a veces hasta por edad, nosotros mantenemos todavía cierta juventud. Sí, yo ¿no? me considero exacto. joven. Pero bueno, quizás con algunas generaciones se empiezan a ver un poquito más esas distancias, aparecen terminologías, formas, que quizás para nosotros también empieza a ser un desafío empezar a involucrarnos con eso. De hecho, la serie maneja algunas terminologías que yo personalmente las conocí o las aprendí ahí. Después me puse a investigar en eso porque me pareció como muy interesante, más allá que tenía alguna referencia, sobre todo referí a esto que decías, ¿no? De los discursos de odio, que ya entraremos un poquito más en eso, pero acá trae algunas categorías que vamos a ir desmenuzando que son sumamente importantes para pensar nuestra época, de cómo impactan los adolescentes, pero cómo impacta en la comunidad en general, porque si hay una cosa que plantea la serie, que es una de sus grandes virtudes, es que involucra a la comunidad en su conjunto. Involucra, ¿no? Se sitúa en una escena muy particular, que es una familia en un barrio popular de Inglaterra, pero que habla de la comunidad, habla de las instituciones educativas, como decías vos, habla de la justicia, ¿no? Habla de las redes sociales, habla de los distintos ámbitos donde cualquier ser humano transita y cómo eso impacta en, como decías vos, en nuestra vida psíquica, en nuestra vida intersubjetiva y en nuestra vida comunitaria. Totalmente.
Yo me quedaba pensando, digamos, la importancia del título, ¿no? Que es adolescencia. Uno entiende que se trata de un adolescente y que es un adolescente además que está básicamente entrando en la adolescencia, porque creo que Sí. tenía 13 años en ese momento, Mm. casi un puber, ¿no? Un preadolescente. Eh, y bueno, lo tuve que sacar a Jonfru porque en una de las charlas anteriores apretó el botón de dejar de grabar y no se grabó el audio. Lo quería matar. Eh, Uno se podría preguntar por qué se llama adolescencia, Sí, ¿no? es una buena pregunta. Es una buena pregunta que no tengo la respuesta, pero algo que pensé es que la adolescencia es un momento vital clave que, como mil veces se ha dicho, es un momento de emancipación de los padres, de alguna manera, no una emancipación completa, pero ya Mm. empieza un periodo de emancipación importante y como tal un momento de forjamiento de la identidad, Mm. o por lo menos de una primera identidad, desde donde pararse y afrontar el mundo, y sobre todo en nuestra cultura, creo, uno de los desafíos que se plantean en la adolescencia es cómo plantarse como identidad para afrontar el problema sexual, el problema de la identidad sexual, el Mm. problema de bueno, hoy en día de incluso cómo percibirse, qué objetos sexuales son los que a uno le gustan, ¿viste? Hay una variedad enorme de gama de lo que uno podría adoptar en la adolescencia hoy en día, en otra época era como más binaria la elección, Mm. y que dado los discursos de género que fueron pregnando en las generaciones más jóvenes desde hace varios años, también surgieron otros discursos que le hablan a las masculinidades que capaz no tuvieron tanta prensa, digamos, como que no están tan en primer plano. Por ejemplo, esto que decías, vos no conocías Claro. mucho de lo que se hablaba. Mm. Eh, yo sí conocía algunos de los términos por adolescentes o por algunos amigos que me han pasado cosas. Y y la verdad que es súper interesante porque es ya un discurso que le habla a las masculinidades y que empieza a tener efectos. Y que la serie yo siento que problematiza hasta dónde pueden llegar esos efectos. Mm. ¿No? Eh, Algo que hablaba con Deborah Tajer en la charla que tuvimos sobre masculinidades en este canal. Ella decía algo muy interesante, es que ella viene como pensando ese tema porque siente que eh, hubo como una especie de falla y ansia, de vacío, donde los varones no pudieron alojarse en la discursividad de esta época, porque, lo digo desde mi forma, no sé si Débora estará de acuerdo, el feminismo y los discursos de género, queer, qué sé yo, eh, criticaron tanto la masculinidad tradicional, pero no se generó una nueva forma de masculinidad, de cómo habitar el mundo como varón tras esta ola que hubo estos años. Mm. Y que el diagnóstico de Débora era que entonces los que le hablaron a los varones eran discursos que buscaban volver a una masculinidad tradicional, pero súper exacerbada como una especie de latigazo, de backlash, Sí, como de una contrarrespuesta. una contrarrespuesta, Claro. como de volver extremadamente, digamos, a los valores tradicionales. Y eso me parece súper interesante para problematizar en lo que capta la serie. Porque yo no me quiero quedar personalmente, digamos, en decir que son discursos de odio, por más de que me parece que llevan ahí y que hay
estoy de acuerdo con vos, digamos, de a dónde culmina, digamos, ese tipo de discursos puede llevar a lugares súper peligrosos. Pero me parece también que yo personalmente le quiero dar lugar a la parte donde siento que deben captar algo de lo que necesita ser enunciado para las masculinidades, que los toca en un lugar profundamente y que por eso tiene pregnancia. Por eso, digamos, se convirtió en un movimiento, porque algo de lo que dice resuena. Sí. Entonces, no quiero caer en una crítica blanco y negro donde decir como esto es todo mal, digamos, sino como decir, bueno, mira, esto está interesante que plantean, pero ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros? Sí. Ahí Capaz que a mí se me ocurre pensar que se pueden hacer como dos niveles de análisis, ¿no? Uno sobre esos peligros de los que hablas y otro de cómo poder intentar poner oreja, ¿no? Y comprender qué es lo que está pasando ahí. Hasta podemos pensar en esto que introducías como el concepto de la adolescencia, casi como un paralelismo en esta etapa en la que estamos transitando, en esta época como de cierta transición, ¿no? Al igual que pasa en la adolescencia, donde hay algo, muy interesante, ¿no? eso. De ir encontrando nuevas formas o qué es lo que está pasando. Es un momento de muchísima confusión. Creo que en nuestra época estamos transitando algo de eso. El feminismo como movimiento creo que es indiscutible que ha tenido un carácter interpelante muy fuerte, ¿no? Que ha sido muy importante, ¿no? De poder mover alguna de esas estructuras que nos estaban llevando y nos llevan, porque todavía eso sigue, obviamente, en disputa y en lucha, a determinadas prácticas que son muy jodidas, ¿no? Son muy complicadas y donde también nos hacen preguntar, y me parece que está bueno el hecho de que seamos justo dos varones que estamos hablando de esto, me parece que es interesante, ¿no? Poder darnos estos espacios para hablar también sobre estos temas que nos cuestan a los varones, para también poder pensar qué cosas nos pasan con esta época de cambio, de interpelación, de volver a encontrar, ¿no? De pensar nuevas formas necesarias para poderse vincular, y cómo quizás en la medida que hay, como decías vos, a veces ese vacío, hay algunos discursos que logran pregnar con muchísima fuerza y que, bueno, que puede ser riesgoso, sobre todo pensando yo creo que los riesgos lo pienso más desde quienes lo promueven, porque en realidad los pibitos que puedan ir adheriendo a eso es lo que más o menos se encuentran. ¿Qué otros discursos de masculinidad hay? ¿Qué otro tipo de masculinidad se está planteando? Muy buen punto. Entonces, ante esto, como decías vos, bueno, ante esta interpelación, muchas personas, en vez de preguntarse a sí mismas qué pasa con todo esto, casi como que es una reacción como defensiva, ¿no? Como decías vos, como una especie de contrarrespuesta. Y eso me parece que es un tema que nos tiene que involucrar, porque la serie lo que muestra en algún punto es alguno de esos riesgos, de qué puede pasar cuando hay algo de esto que no se logra poner en diálogo, que no se logra conversar en términos de convivencia, ¿no? Y cuando se entra en este discurso que lo que hace es polarizar, lo que hace es poner las cosas en términos realmente como muy, muy radicales, que hace que sea muy difícil establecer un diálogo, ¿no? Yo tengo ganas de meterme ahí porque me parece fascinante. Yo sé que vos querías hablar de las instituciones y lo social antes, pero, No, pero vamos para ahí. Yo porque... quizás antes de entrar a eso, Sí. hacer un comentario más sobre esto que traías de la adolescencia, que me parece importante en la introducción, que es eso que decías vos, ¿no? Es una etapa, porque a veces se habla de etapa, ¿no? Como etapa o franja etaria. Y en realidad uno podría pensar que la adolescencia es una cuestión más como del proceso, ¿no? Sí, de esa claro. transición de un cuerpo infantil, que como bien sabemos, uno de los grandes aportes de Freud, que fue el plantear, que le llevó tanta controversia en su momento, sobre la sexualidad infantil. La diferencia con la adolescencia es que hay algo de esa sexualidad que se empieza a poner en práctica. Totalmente. En un cuerpo transformado, ¿no? Sí. Porque empieza a cambiar el cuerpo, es un cuerpo ajeno, un cuerpo extraño, y con todo eso, además de, como decías vos, las cuestiones identitarias, todo eso empieza como a entrar en... Es un quilombo. Es un quilombo bárbaro. La adolescencia es un quilombo. Exacto. Totalmente. Y ahí, como vos decís, o sea, Freud habló cuando no se hablaba prácticamente de que los niños tenían sexualidad. Pero bueno, los adolescentes se sabe desde siempre que tienen sexualidad. Está aceptado que sea así, digamos. Uno espera que en la adolescencia se empiece a experimentar sexualmente, ¿no? Entonces ahí también está la complicación porque, como vos decís, se empieza a poner en acto.
Y empieza a haber mucha conciencia también de eso, de la identidad y la pertenencia a grupos sociales y dónde estoy en la jerarquía y cómo soy y cómo me devuelve el otro que soy en mi identidad o en mi nivel de atractivo, en mi lugar en la jerarquía. Y yo creo que eso es parte, viste, de lo que problematiza la serie. Voy a entrar ahí, si me permitís. Obvio. No contamos nada, pero damos por supuesto que la gente la vio. Resumiría así. Con mucha atención y mucha destreza van contando la historia de un chico que le entran en la casa a la policía como si fuese un terrorista. Sí, tremendo. Y vos decís, es un chico de 13 años, ¿qué pasa? Y bueno, después te vas dando cuenta de que asesinó a una niña. Asesinó a una niña. Y no se entiende por qué. A una compañera de su clase o de su escuela. De su colegio, de su clase. Sí. No se entiende por qué. Y van descubriendo, ¿no? Y ya en el segundo capítulo empieza a quedar más claro. ¿Y cómo empieza a quedar más claro? Porque el policía va investigando, pero no entiende nada. No entiende nada. No entiende nada. Sí. Y su hijo, que casualmente va al mismo colegio, Eso es genial. lo cita en un momento y le dice: mira, papá, te veo tan perdido que me da vergüenza. Y le dice: te voy a contar qué pasa. Esto tiene que ver con el Red Pill. Y entonces el padre dice: ¿qué carajo es eso? Y le empieza a contar que en el Instagram del chico que terminó asesinando a la chica, que el personaje es Jamie Miller, actuado por Owen Cooper. Acá lo tengo anotado para darle crédito a los actores que lo hacen increíblemente. Paréntesis, que creo que en las redes se maneja mucha esa información. Primera actuación de este pibe, ¿no? Es la primera vez que actúa. Mentira. Sí, claro. Es una bestia. Y hace esa interpretación fenomenal, ¿no? Es una bestia. Nunca había actuado en ninguna instancia. Es una bestia. Sí. De hecho, su primera interpretación es el capítulo 3. Mentira. Sí. Esa es su primera interpretación. En la secuencia de cómo lo armaron, lo primero que armaron fue el capítulo 3. Esa fue la primera vez que él actuó. Wow, qué locura. Sí. Y creo, o sea, porque yo vi ahí que los escritores son Jack Thorne y Stephen Graham. Y Stephen Graham es el que actúa del padre. Exacto. Otra actuación formidable, ¿no? Y una escritura formidable también, un cap. Y bueno, y él es uno de los creadores de la serie. Claro. Y capaz que ahí, como en esto que estamos introduciendo cosas, él lo que cuenta es que no se basa en un caso real, pero sí se basa en algunas noticias que él vio, que en distintas partes de Inglaterra se dieron varios casos de actos violentos de adolescentes varones contra mujeres, contra gurisas, Mira contra qué tremendo. chicas pibas. Me encanta que lo digas en uruguayo. Y eso le hizo hacerse un montón de preguntas. Y, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿No? Y después, bueno, ya nos adentraremos en eso, ¿no? Pero aparece la pregunta de, bueno, ¿y quiénes son los responsables de esto? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta que vamos a ir entrando más adelante. Bueno, y menciono a Philip Baratin, o Baratini, que es el director, para no dejarlo afuera. Pero bueno, entonces nos quedamos en que el hijo del policía, que iba al mismo colegio que este chico que mató a la gurisa, lo agarra al padre y le dice: estás tan perdido que me da vergüenza. Y le dice: mira, los mensajes que esta chica le estaba dejando en el Instagram al chico era bullying. Le estaba diciendo que era un incel. Y entonces ahí empieza esta cuestión de qué es un incel. Y un incel básicamente es un involuntary celibate. Sí, ¿no? Un célibe involuntario. O sea, es una terminología que se usa en este movimiento Red Pill, en esta ideología Red Pill, para hablar de alguien un varón que es célibe, o sea, no tiene sexo, como podría ser un monje que es célibe pero voluntariamente porque decide no tener sexo, sino involuntariamente porque nadie le da bola, digamos. Claro. Entonces, un incel es como hablar como del loser más loser que hay, como antes capaz en las pelis yankees, viste, sí, antiguas, pero que para mí es más grave. Para mí es más grave. Incluso que hay un término en criollo que se le llama virgo. Claro. Pero que incluso decíamos, ¿no? Que incel parece implicar otras cosas, ¿no? Te digo para mí por qué es más grave lo sí, de incel. Porque
mi sensación, digamos, cuando voy entendiendo lo que significa, es que es más determinante. Claro. Que es más determinante, como que un Virgo, bueno, capaz, vos me dirás, yo te digo, esta es mi sensación, Sí. ¿no? Pero un loser, un Virgo, puede llegar a tener sexo Sí. y puede, no sé, cambiar, por decirlo de una Porque forma. pueda tener una connotación más temporal. Temporal, ¿no? exacto. Como que el incel parece tener una connotación de Esencialista. esto va a ser para, ¿no? Toda tu vida te va a pasar esto. Esa es mi sensación, como que tiene una connotación esencialista donde dividen a los varones en dos. Los alfa Sí. y los beta o los incel, o no sé si los beta y los incel son lo mismo, Ujú. pero como hay una división natural. Entonces, Aparece esta relación también 80-20, ¿no? Que ¿cómo era eso? lo que plantea es como que que las mujeres eligen mayoritariamente, o sea, a ver así, el 80-20 es que las mujeres eligen el 20% de los varones. El 80% O sea, hay un 80% de las que mujeres... queda por fuera de los varones, ¿se entiende? Claro. O sea, que las mujeres eligen, o sea, o se ven atraídas o se ven interesadas por el 20% de los varones. Queda un 80% por fuera. Claro. ¿No? Que Que yo no pueden creo- ser deseados, que no pueden ser elegidos, que no pueden ser, ¿no? Claro. De interés. Que eso, digamos, no conozco las estadísticas, la verdad, pero me parece que tiene algo, viste, como de verdad en lo que puede decir. Como que creo que se puede dar esa división. No sé qué pensarás vos, ¿no? Pero está interesante como planteo, viste. Entonces me imagino que los varones que quedan en ese 80% por fuera se sienten inadecuados en su ser como varón. Claro. ¿Viste? A mí lo que me hace pensar esa relación, si pensáramos en términos de si toca con algo de verdad, es que lo que plantean a un punto es esto que hablamos al comienzo. Hay prácticas que tenemos los varones en general, una enorme mayoría, que son complicados. ¿En qué En la sentido? forma del trato con las mujeres, ¿no? La mayoría de los varones solemos tener, digo solemos porque me voy a incluir porque soy varón también, ¿no? O sea, más allá que podamos tener mayor o menor de construcción, como se dice, hay prácticas que desarrollamos, que las tenemos muy incorporadas, muy interiorizadas, y que muchas de ellas son realmente una cagada, o sea, son cosas muy complicadas en el vínculo, ¿no? En el trato con la En el mujer. trato con las mujeres, exacto, ¿no? Digo, si uno repasa, pensemos en nuestras vidas, Mati, ¿no? Pensar cómo ha sido nuestra relación con las mujeres en general, cómo es el vínculo de nuestros amigos, ¿no? ¿Cuántas instancias compartimos con otros varones, ya sea presenciales o virtuales, donde hay algo de esa práctica que se cuelan? Y por más que uno no las haga, yo podría decir que hay cosas con las cuales no me identifico o que nunca las hice, pero sí quizás me pasó en alguna instancia de compartir en algún momento con otros varones donde algo de eso pasaba y yo quedar medio ahí como sin hacer mucha cosa, ¿no? Frente a una situación, Sin intervenir. sin intervenir, frente a una situación quizás donde un amigo se sobrepasa con alguien, ¿no? O aparece algo en relación a que pueda ser una situación de acoso, o no. Estoy hablando quizás siendo más pibe, ¿no? Pero Sí, sí. donde eso está como estaba tan naturalizado. Yo por eso decía, me parece que el feminismo tuvo ese carácter tan interpelante que hace que uno revise un montón de cosas. Algunas prácticas quizás logramos ir moviendo, otras son más difíciles. Por ejemplo, esto que se dice, ¿no? El correrse el lugar de privilegio. Pero creo que quizás ese 80-20, si toca con algo, me parece, yo por lo menos lo entiendo por ese lado, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? De que la mayoría de los varones tienden a tener conductas complejas en los vínculos con las mujeres. Ok. ¿Y que eso hace que no sean elegidos? Bueno, no sé si eso es lo que hace que no sean elegidos. Creo que al final sí terminan siendo elegidos, porque de hecho lo vemos en las relaciones, cualquier tipo de relación, ¿no? De pareja, aparecen ese tipo de prácticas. Vemos todo el tiempo, en la clínica lo vemos mucho, ¿no? Situaciones donde se dan vínculos que muchas veces está marcado por la violencia, por los celos. Sucede un montón. Sí, Sucede sí. un montón, o sea, eso Claro. está a la orden del día. Claro, ¿no? por eso digo que no creo que eso
necesariamente haga que no sean elegidos. No es tanto en relación a la elección, sino por eso decía, si algo del 80-20 toca algún punto que a mí me da por lo menos a pensar qué tipo de relación tendrá eso con un análisis más genuino de lo que está sucediendo, me da a pensar por ese lado, ¿no? De que hay algo mayoritario en los varones que hace que quizás hoy las mujeres puedan decir en voz alta un montón de cosas ¿no? Que ya están hartas, como dicen, ¿no? Que ponen un límite, decir, che, hasta acá, nos sigamos con esto porque, mira, te voy a contar algo algo que a mí me resultó como una referencia muy interesante para pensar esto, ¿no? Que tiene que ver con otra serie, que se llama la serie The Fall, que actuaba Gillian Anderson, la famosa actriz de los Archivos X. Se hizo conocida después también por Sex Education. Ella es una policía, una detective, que está tras la pista de un femicida serial. O sea, es un asesino serial que mata mujeres. Que en general los asesinos seriales matan mujeres, ¿no? Sí, está muy vinculado a la sexualidad. De hecho, yo vi, perdón que te interrumpo, Mindhunter hace poco. Bueno. No sé si la viste. Sí, tremenda. Todos eran varones que mataban mujeres serialmente. Exacto. Con un simbolismo sexual. Y en un momento la protagonista tiene un diálogo con un colega, con otro compañero detective, con el cual está teniendo ahí como un romance. Entonces en un momento se da una charla respecto justamente a esto de la violencia, ¿no? Y ella dice algo ahí que me pareció, a mí por lo menos me pareció como muy gráfico para pensar esto que estamos conversando, ¿no? Y es que le dice, ¿sabés que lo que más temen... ¿Sabés cuál es la diferencia radical que hay entre los hombres y las mujeres? Me la contaste, es buenísimo. Sí. Que lo que más temen los hombres de las mujeres es que los avergüencen. Y lo que más tememos las mujeres de los hombres es que nos maten. Es una diferencia. Entonces, a partir radical de eso, ¿no? Digo, a mí me resulta como muy gráfico para pensar justamente de qué es lo que estamos hablando. Y creo que también, en esto recogiendo el guante de lo que traías hoy respecto a, bueno, intentar entender qué está pasando con este discurso de estas masculinidades, es... me perdí ahí. No, es espectacular esa cita porque grafica la diferencia de riesgo que tiene una mujer con un hombre. Ya me acordé lo que iba a decir. Adelante. Que más allá de eso, que esa diferencia es radical, no quiere decir que los varones también sufrimos el patriarcado, digamos. Ok. ¿No? Uh-huh. Obviamente en esa diferencia radical entre miedo a que te avergüencen y a miedo a que te maten, que un poco la serie algo de eso lo muestra, porque algo del bullying, ¿no? Muchas veces tiene que ver también con esta cuestión de cómo públicamente te avergüenzan, que es terrible el efecto de eso, sí. Pero la consecuencia de eso, que termina siendo el asesinato de una piba, es aún más terrible. Total. Pero me parece que la serie también en ese sentido toca esa fibra que me parece súper interesante para discutir, que es que los varones también sufrimos el patriarcado, porque todos estos mandatos, las formas en que nosotros tenemos que llevar adelante nuestra vida, ¿no? Estas viejas ideas de ser proveedor, ¿no? De ser el sostén, de no llorar, ¿no? De ser fuertes, ¿no? Toda esa cantidad de cosas que en una relación sexual el éxito o no de un acto sexual depende de la performance del varón. Digo, hay un montón de cosas que uno puede ir rastreando de aspectos que después generan enojos, generan impotencia, generan frustración, y que eso es caldo de cultivo para la violencia. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, creo que uno de los aciertos que también tiene la serie es que grafica esas dos dimensiones, ¿no? Lo extremo de la violencia hacia las mujeres, que como pasa con este caso, los femicidios que se dan, ¿no? De manera sistemática, y al mismo tiempo, cómo ves al pibe que está sufriendo horriblemente. Pero termina siendo un acto de estos, que después analizaremos un poco más de qué trata, pero... O la figura del padre, ¿no? Que lo ves como sumergido en su drama y que, ¿no? Y siendo un laburante y del peso que eso implica, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que los varones también sufrimos por los mandatos del patriarcado, como se dice, ¿no? Totalmente, me parece, ese es un punto grosso que me hace acordar a un texto que
que habíamos trabajado en un grupo de estudio que hice con Jorge Reiter hace muchos años, que es de Rita Segato, que se llamaba, creo, las estructuras elementales de la violencia, jugando ahí un poco con Levi Strauss. ¿De dónde venía ella había estudiado la violación en hombres y había ido a charlar con violadores a las cárceles. Ujú. Y lo que ella planteaba era que el acto de la violación se daba siempre en fantasía como una demostración ante el universo masculino. Claro. Como que en el horizonte siempre estaban los otros hombres a quien le estabas demostrando tu potencia. Entonces ella plantea que es un acto casi más homoerótico Total, claro. que hetero. Y que eso nace del mandato de masculinidad, que es lo que vos decís como la presión del patriarcado sobre los varones, y cuando estos o nosotros podemos sentirnos impotentes, puede haber un backlash, digamos, una respuesta patológica, yo creo, de violencia, como intentando afirmar esa potencia de una forma patológica, me sale decirlo de esa forma. Sí. De hecho, yo hace un tiempo había hecho un posteo de algo que me surgió por una sesión, digamos, que había escuchado, y iba por esa línea, como ese mismo pensamiento de que muchas formas de violencia, no todas, no sé, hay mil peros que se pueden poner, pero que surgen de una sensación de impotencia. Claro. ¿Viste? Sí. Y una sensación de impotencia que yo creo que acá capaz es la parte donde nosotros, psicoanalistas, podemos decir más con respecto a lo que pienso que le pasa al protagonista Jamie Miller, que es una sensación de impotencia profunda, profunda estructural, en el sentido de que, no sé, la sensación que yo tengo cuando lo escucho hablar con la psicóloga es que él siente en lo más profundo de su ser que él no tiene posibilidad de ser considerado atractivo por una mujer. Viste que los momentos en los cuales la psicóloga toca ese punto, Él ahí estalla. estalla. Sí. Incluso termina la charla y lo único que le dice es: necesito que me digas si te gusto o no. Si te caigo bien. Si te caigo bien es la traducción castellana. Está bien, es Pero interesante. en inglés dice Sí. do you like me? Tal cual. Do you tal like cual. me? Sí, sí, sí. Y tal después cual. la aclara, dice as a person, como una persona, digamos. Sí. Pero like me tiene esa Ese juego de ambigüedad. erótico ahí, sí. Eh, Tal cual. Esa es su pregunta. Y yo ahí es donde yo siento que el peligro de la ideología Red Pill, pienso que tiene esa cosa, como vos decías, de continuidad en el tiempo, medio esencialista, porque como esta chica le decía todo el tiempo que era un incel, no sé dónde empezó esa sensación para él, pero da la sensación de que él tiene profundamente esa especie de emasculación Sí. psíquica, y que es como una herida en carne viva que, como vos decís, cuando la toca, Y estalla. que ese discurso le da una respuesta. ¿No? Sí, tal cual. Le da algo del cual decir, bueno, capaz que esto me da un sentido de algo. Y capaz que no soy yo, son ellas que no me valoran, ¿no? O sea, se vuelve insoportable la idea de esa cuestión como de esencia, como decís vos, ¿no? Claro, que, algo que me haces pensar, digamos, es que nosotros estamos pensando, esto me acabo de dar cuenta, de que es como un discurso como muy masculino, porque, digamos, lo es, digamos, le habla a los varones jóvenes, y mismo en la serie uno ve a los amigos de él que están metidos ahí, sutilmente te lo dejan saber cuando viene el policía y le dice: vos eras bueno con las mujeres o no, seguro tuviste éxito, viste, como sos fachero, como que inmediatamente entienden el mundo desde esas categorías. Dice como: tu hijo es medio un beta, pero vos sos un alfa, no heredó tu belleza, ¿no? Como que se nota que los pibes están metidos ahí, pero lo que recién estoy pensando es que no son solo los varones.
estas mujeres, no digo que las mujeres de hoy en día, creo que no, pero en la serie por lo menos están clasificando como en esas categorías le estaba haciendo bullying dentro de las categorías Red Pill, le estaba diciendo incel. Sí, sí, totalmente. Me hacías acordar con esto que contabas de Rita Segato, que Dolina, si no mal recuerdo, Alejandro Dolina lo dijo también de una manera muy, muy a su estilo, ¿no? De que lo ponía en el ejemplo de los tipos que le dicen cosas a las mujeres en la calle. La típica, no sé, obra de construcción que pasa una mujer y que el elogio, ¿no? El piropo o la zafada que se mandan no es para la piba, es para la barra que está aplaudiendo atrás. Buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. Es Y totalmente. Tiene algo de eso que decías vos. Tiene algo que ver porque, no sé si lo decías en este sentido. Claro, es medio homoerótico porque seguramente el que hace eso sabe que no tiene muchas chances de ganarse la mina. Es imposible, ¿no? ¿Quién conquistó a alguien de esa manera? Además de que es una cosa que hoy lo vemos y hoy podemos realmente entender que eso es fuera de lugar, ¿no? Es innecesario, es violento, es incómodo, ¿no? Y que capaz, estamos suponiendo, surge de ese lugar como decir, yo ya sé que esta mina no me la puedo ganar, pero con este mínimo acto que puede caer en la violencia... Quedo como un crack con mis amigos. Algo así. Sí. Súper interesante. Venías contando un poco de la serie, ¿no? Haciendo un poco la secuencia de las escenas. Y venías contando, ¿no? El diálogo que tenía el hijo del detective con él, ¿no? De que estaba como sumamente perdido. Y yo me quedé pensando de que, a ver, estamos ante una serie que utiliza un argumento, ¿no? Para montar la ficción, para hacernos entrar, que tiene que ver con un crimen. Pero a mí lo que me hacía pensar es que puede ser un crimen, puede ser otra cosa, ¿no? Eso es secundario en última instancia. Más allá que es lo impactante y es lo que hace que te atrape la serie, puede ser otra cosa, quizás no de tanta gravedad, pero es el instrumento o es el transporte, ¿no? Que utilizan para nosotros llevarnos por algunas preguntas. Entre ellas, en esto que vos contabas, ese diálogo que se da ahí, que es magnífico, de cuán perdidos están los adultos respecto a estos nuevos códigos. Tal cual. ¿No? Y que hay como un desfasaje ahí como muy grande. Y que creo que la serie en algún punto lo que hace es eso, advertir, che, pongamos un poco más de oreja con esto, ¿no? A mí me hace acordar una frase de un psicoanalista brasileño que se llama Christian Dunker, que dice, más que precisar un arsenal de psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, lo que necesitamos es un montón de gente atenta a los otros, al sufrimiento de los otros, ¿no? Está buenísimo. Más allá que nosotros trabajamos de esto y somos apasionados de nuestro oficio y entendemos que nuestra práctica es útil, ¿no? Que salva vidas incluso, que es una práctica en estos tiempos que ha cobrado un valor muy importante. Hoy se habla mucho de salud mental. Me parece que es importante que como comunidad entendamos que estas cosas tenemos que empezar como decíamos, ¿no? En esta transición casi como la adolescencia, donde estamos todos medio desnorteados, empezar a hablar, ¿no? A poner oreja, a entender qué es lo que está pasando. Porque en esa desorientación de los adultos hace que después los pibes la tengan más difícil todavía. Totalmente. Marcelo Viñar, un psicoanalista uruguayo muy, muy importante, un referente muy importante en Uruguay, escribió un libro que se llama Adolescencias y Vértigo Civilizatorio. Y él plantea algo en esto de cómo vivimos una época donde hay grandes relatos o grandes referencias que se cayeron, ¿no? Donde quizás la adolescencia antes era romper, ¿no? O ir en contra de los adultos, casi como decías vos, en una cuestión emancipatoria. Y hoy parece que eso pasa por otros carriles, ¿no? Porque también los adultos, por diversas razones, quizás alguna de ellas tenga que ver con la pereza, por los tiempos que corren, donde laburás mil horas y donde después tenés que atender al pibe y no tenés tanta paciencia. Entonces empiezan a aparecer formas más de ¿cómo se dice? Iba a decir conciliadores, pero no es el término. Es suplencias. Sí, o de condescendencias. ¿En qué sentido? En el sentido de tener dificultades para poner límites tan necesarios para la estructuración del psiquismo y para que el pibe se rebele contra algo.
Se pasa como un formato de pares, ¿no? Entre los adultos y los guachos, ¿no? Eso sucede y sí, totalmente, tiene sus dificultades. Y me hacías pensar que incluso al no tener tiempo, o por varias razones puede ser, pero la tecnología y las redes han atravesado tanto la vida de las personas, y a veces los padres, para entretener a los hijos, los dejan en las redes, y no sabes ante qué discursos los estás dejando que sean criados, digamos. Porque creo que un poco de lo que problematiza la serie también es eso, que los padres terminan preguntándose qué hicimos mal, y no da la impresión de que hayan hecho algo mal. Sí. ¿No? De hecho, la serie te muestra que la hija, bueno, parece divina, y que el padre dice, ¿cómo puede ser que nos salió esta así y el otro un asesino? Sí. Y no hay ningún elemento que yo haya visto en la serie que vos digas, no, bueno, lo que pasa, tu hijo mató a alguien porque vos, mirá lo que hiciste. Sino que parecían padres regulares, bastante bien, con los recursos. Familia tipo, ¿no? con los recursos que tenían. Parecen amorosos, parece que se llevan bien entre sí. Pero problematiza la idea de que no depende solo de eso, sino de que hay discursos que andan dando vueltas, y que si vos no estás atento, como vos decís, a en qué mundo está creciendo tu hijo, pueden pasar estas cosas. Porque le pasó tanto a los padres del protagonista que mató a la chica, como al policía, al padre policía, que no estaban enterados de lo que estaba pasando. Claro. Estaban en otro mundo. Sí. Sí, ese punto de la serie es a mí de los puntos centrales, ¿no? Que ahí quizás ya nos adelantamos un poquito más sobre el final de la serie, en los capítulos estos que decíamos que tratan más como la psicología del adolescente, ¿no? Y lo que pasa en la familia. Lo conversamos un poco en la previa. Yo creo que la gran virtud que plantea esta serie, para mí la más destacada, es que lo que hace con los recursos cinematográficos que tiene, como decíamos hoy, plano secuencia, pero también con las actuaciones, con el guión, que es espectacular, lo que hace es hacer que los espectadores, quienes vemos la serie, es una serie que trabaja desde la perplejidad, ¿no? Que es esta idea de que te deja con 1000 preguntas, no cierra nada, no da una respuesta. De hecho, hasta incluso juegan con esta cosa media sutil de que si bien tenés un video explícito, que lo ve, ¿no? Que esa escena es tremenda, ¿no? Cuando en ese plano secuencia y te impacta ver esa escena, ¿no? Cuando ves al pibe que está, ¿no? Metiendo las puñaladas ahí. Aún así con eso, los capítulos siguientes aparece un pibito ahí con una fisionomía parecida y que sale corriendo y decís, che, ¿será el otro? Ya había visto el video de que lo había, ¿no? Sí, y ves que el guacho todo el tiempo dice, yo no fui, y empatizás con el pibe y decís, che, esto no pudo haber pasado, ¿no? Capaz que no fue este pibe, ¿no? Todo el tiempo te dejan en esa cosa donde no cierra. Y creo que lo interesante de eso, para quienes vemos la serie, nos pone en un lugar muy incómodo. Por eso esto de la perplejidad. Porque no hay certezas. Como bien decías vos, no hay certeza respecto a qué se hizo ahí, quiénes son los responsables, si los padres hicieron bien las cosas o lo hicieron mal, por qué pasó esto con el pibe cuando la familia parecía que estaba todo bien, ¿no? Y creo que una de las cosas que me parece que es muy virtuosa de la serie es que va en contra de la patologización de este tipo de cosas, que es justamente cuando aparecen las noticias y la comunidad automáticamente toma una posición de decir, mirá, ¿no? O es un psicópata, o este está loco. Cuando aparece un femicidio, no, lo que pasa es que este era un enfermo, cosas del estilo. Lo que hace eso es justamente tranquilizar, porque da una respuesta. Este era un psicópata, este estaba loco, a mí no me va a pasar. Y lo que plantea la serie es que estas cosas te pueden pasar en cualquier lugar. De hecho, en la entrevista que tiene, después podemos entrar más en detalle, ¿no? La entrevista que tiene la psicóloga con él, todas las preguntas que le hace son preguntas que ya vienen de un preconcepto, una especie de un a priori, de que si el pibe hizo esto es porque seguro que el padre fue un violento. Casi como una especie de prototipo, razón, ¿no? Sí. Y en realidad cuando empieza a preguntar, y además uno después lo ve el personaje, que es un padre, como cualquier padre, con sus
aciertos, sus errores, no entra tanto en detalle, pero digo, te da la impresión de que es un padre que tiene buenas intenciones. A mí me Un padre parece cariñoso, divino. Sí, ¿no? me parece divino. Un padre presente, un padre que está ahí, que se preocupa, que lo acompaña, que no lo... Incluso en el momento donde ve el video, lo que hace es abrazarlo y contenerlo, ¿no? Pero en ese diálogo con la psicóloga empieza, ¿no?, a puntualizar en cosas que aparentemente se parte de la idea de que hay una especie de patrón, ¿no? Totalmente. Establecido, común. Qué y que buena. en realidad lo que muestra la serie es justamente que no... Pasan un montón de cosas, caracteriza creo muy bien lo que nosotros le llamamos el gran otro, ¿no? De cómo hay un montón de cosas que juegan, no solamente que es muy importante el discurso en la familia, sino todo lo otro que hace a la época, a la cultura, al lugar donde uno transita, ¿no? Está buenísimo lo que señalas. Porque tenés razón, la psicóloga va y le pregunta del padre y del abuelo, Claro. ¿no? Como ese linaje paterno, ese linaje masculino, de donde pueden venir los problemas con su masculinidad. Sí. Y no es una mala idea, digamos, No es una eso mala puede idea, pasar. obvio. Pero, como vos decís, no toma en cuenta para nada el gran otro, a la cultura y a los discursos que andan dando Pero vueltas. hasta incluso te diría que no solamente eso, sino que como a mí me da la impresión de que ella va con una a priori ya con una Exacto, idea sí. más o menos ¿no?, intuitiva de que seguro acá pasó algo porque no está mal preguntar, nosotros lo hacemos todo el tiempo, preguntamos sobre los lazos familiares, qué pasó ahí, ¿no?, cómo era la relación familiar, pero bueno, intentamos, por lo menos de nuestra perspectiva psicoanalítica, dar espacio a que el otro diga algo que seguramente nos vamos a sorprender, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece que la serie logra, me parece muy bien, ponernos a pensar, ¿viste? Ponernos a salir del lugar del señalamiento, del juicio y entender que esto nos puede pasar a cualquiera. Y por eso es importante pensarlo, ¿no?, como personas, como comunidad, de cómo pueden desencadenarse este tipo de cosas, ¿no?, sin verlas. Está genial, Santi, lo que decís. Y tomando en cuenta esta pregunta con respecto a las masculinidades y cómo ser hombre, cómo evitar ser varón heterosexual en esta sociedad, ¿tenés una idea? ¿Qué se le podría decir a las generaciones más jóvenes? Si es que uno lo tiene resuelto en sí es también, una ¿no? buena Porque es difícil. Yo, por ejemplo, primero que es una respuesta que uno no podría... ¿Quién se va a poner como vocero a decir que... Exacto. ¿no? Para empezar. Sí. Pero es difícil. Por ejemplo, yo tenía un paciente que en la pandemia, más o menos, o un poquito antes de la pandemia, venía porque tenía 18 años y iba a un colegio muy bueno de acá y muy progre, y había habido, como muchos, viste, como denuncias y scratches por actos de violencia y abuso en sus clases. Y él no había hecho nada jamás. Pero estaba aterrado de cómo avanzar ante una mujer, porque temía mucho cometer un error. Claro. ¿Viste? Y ese es uno de los puntos para mí que hay que contemplar en pensar hoy en día cómo habitar el lugar de varón heterosexual, porque es uno de los miedos que surgen colectivamente en algunas personas. Eso lo digo porque me parece que representa algo que también le habla a las preocupaciones que puede tener un varón de cómo hacer para no sobrepasarse. Porque un poco como dice Jorge Reiter, no sé, tomando a Clara Serra y cosas que él mismo ha planteado en su libro Edipo Gay, hay algo del deseo que siempre juega en el límite de la moral, de lo que está bien, ¿viste? Uno no desea siempre bien, uno no desea todo correcto, o mismo el acto sexual tiene elementos de violencia sublimada, de violencia acordada, podríamos decir, de violencia consentida,
pero los tiene, ¿viste? Y creo que un poco al jugar, ¿viste? En esos límites que a veces son complicados, hay riesgos. Entonces es uno de los obstáculos a pensar, me parece. Sí, ahí vos introducís un punto que es fundamental, que es esto de lo moral, ¿no? O sea, frente a la pregunta de si, bueno, ¿qué decir? Es una pregunta buenísima, porque eso, hablando de la perplejidad, uno queda medio perplejo. Si, bueno, ¿qué uno puede decir? Sobre todo cuando en realidad también uno está en un lugar donde está siendo interpelado, ¿no? Y yo pensaba, quizás se me ocurre más el ejercicio más de intentar agujerear, ¿no? Como ciertos lugares, más que el pensar en qué decir en esta etapa, ¿no? Que es empezar a poner en cuestión algunas de las cosas que vivimos diariamente, ¿no? Formas y prácticas que tenemos los varones. Empezar a pensar, bueno, ¿cuál es el origen de eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué me cuesta hacer más cosas, no sé, en relación a los quehaceres del hogar, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué cuando se trata de los cuidados con los pibes siempre recae son las mujeres y no los hombres? Yo qué sé, digo, preguntas que son importantes, y después lo que hace al vínculo quizás más amoroso, sexoafectivo, es, bueno, pensar cuánto de lo que hago, de lo que intento hacer, contempla a la otra parte, ¿no? Creo que en las experiencias sexuales es donde quizás se ve más gráficamente, ¿no? Donde el otro realmente opera como un objeto donde uno sacía un mandato, porque ni siquiera es, te diría, el deseo sexual. Es un imperativo. Hay que coger, ¿no? Para el hombre hay que coger. El varón tiene que coger, punto. Sí. Si lo disfruta o no lo disfruta, hasta incluso diría que es hasta medio secundario. Obvio, ¿No? la cosa es sumar un número. Es sumar un número, ¿no? Es como es casi como una especie de competencia. Esto que decíamos, Sí. es algo homoerótico, como decías hoy, ¿no? Como decía Dolina, como decía Segato, ¿no? Es qué le cuento a mis amigos respecto a mi vínculo con las mujeres, ¿no? Y ahí uno se pierde de hacerse preguntas, por ejemplo, de ¿qué me erotiza? ¿Qué me gusta de la otra parte? De la mujer o quien sea, de un varón, ¿no? En esta cuestión de la diversidad, en las identidades, en las autopercepciones. ¿Qué me gusta del otro? ¿Qué me atrae? ¿Qué me erotiza? ¿Qué me engancha? Son preguntas que en general no están. Son preguntas que me gusta mucho introducirlo en la clínica con los pacientes. Y en general esa pregunta genera desconcierto. Es decir, yo no sé, nunca me lo pregunté. Y creo que en ese sentido está bueno que hagamos esas preguntas, porque me parece que esas preguntas pueden ayudarnos a entender que el vínculo con el otro, y sobre todo temas como los que aborda la serie, que tienen que ver con la sexualidad, con el inicio en la sexualidad, pasa por cómo uno se encuentra con el otro, cómo crea una escena, ¿no? Uh-huh. Cómo se encuentra con algo que te produzca esa sensación superadora, ¿no? O tan satisfactoria como puede ser hacer el amor con alguien, ¿no? Estoy de acuerdo, pero para mí también lo que tendrían que incluir los discursos nuevos que le abren a las masculinidades es también alojar el sufrimiento de los varones. También, sin duda. Porque me parece que eso que vos estás diciendo está muy bien planteado por el feminismo, sí. y tienen razón, sí. Además, y han cambiado el mundo para mejor. Digamos, a mí me pasa que veo tele de los 90 o de los 80 y me parece una locura lo que se podía hacer en la tele. Digo, esto estaba mal, esto no estaba bien. Pero yo lo que te iba a decir como para problematizar cuál es el punto que me parece que es valorable de la filosofía, no sé si no conozco del todo la Red Pill, pero no sé, como estos discursos que le hablan a los hombres. Sí. Que es que creo que pueden alojar algo del sufrimiento del varón que no está alojado, creo yo, en la mayor parte del feminismo. Porque con justicia ellas, viste, dicen, bueno, nos han abusado, violado, subyugado. Uh-huh. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero después hay chicos que también sufren, digamos, al tener que constituirse como varones, y si la única identidad que está asociada al varón es la del violador, la del abusador y la de la persona que es maltratadora, y la verdad no es una identidad fácil de ubicar, y si tenés un discurso que viene y te dice, pero en realidad esa no es la verdad,
Porque ¿sabes cuál es la verdad? ¿Querés conocer la verdad? Esto no lo dijimos, esto es lo que dice el Red Pill. Tenés dos píldoras, Claro. tipo Matrix. Si tomás esta, no importa, no te enterás de nada, seguís viviendo en este mundo. Pero querés conocer la verdad, tomá la Red Pill como Neo y te muestro a dónde lleva el hoyo Claro, es del una propuesta conejo. muy atractiva. Muy atractiva, está Claro. buenísimo. Y entonces ahí te dicen, bueno, la verdad es que los hombres sufren un montón. Claro. Y tienen esto en desventaja, esto en desventaja, esto en desventaja. Mm. Y se puede rediscutir. Y tampoco me parece que es un tema de entrar en competencia a ver quién sufre más. Mm. Pero me parece que lo valioso que tienen y lo que hay que... Porque todo lo que dijimos atacándolo, estoy de acuerdo, digamos. Pero yo creo que hay que valorar que pueden alojar el sufrimiento de los varones y que eso es lo que hace para mí, en mi lectura, que prenda. Porque también existe. La pregunta es, como decías hoy, ¿cuál es la alternativa? ¿O qué otro discurso se está pensando para, como decís vos, alojar ese sufrimiento? ¿No? Creo que no se está pensando todavía. claro. Creo, no conozco yo. Pero tiene que haber una tercera posición. Sí. Ahí el actor y productor de la serie, Stephen Graham, que hace del padre, en una entrevista que dio hace muy poquito con ese gran programa tan conocido y popular de Estados Unidos, el de Jimmy Fallon, él, bueno, cuenta un poco, ¿no?, de qué lo inspiró. Y él decía eso, ¿no? Se hacía como las preguntas de qué está pasando, qué nos está pasando para terminar, digamos, en estas... llegando a este tipo de circunstancias, ¿no? Cuán necesario es pensarnos, ¿no?, los varones, para poder hacer algo distinto, que, como bien decías vos, nos permita compartir algo de ese sufrimiento sin pensar que eso, por ejemplo, es un signo de debilidad, como se entiende, ¿no?, generalmente. Es importante que los varones podamos hablar de estas cosas, entre varones también, ¿no? ¿Eso decía Jimmy Fallon o el otro? No, eso decía el actor. Stephen Lo Graham. introducía, no desarrolló mucho más, pero a mí por lo menos me dejó esa idea, ¿no? Y que es importante que nosotros podamos colectivizar algo de eso, ¿no? Y pensar alternativas de salida. Y una de ellas es eso, la posibilidad de poder hablar, poder decir lo que sentimos, lo que nos pasa, ¿no? Ahí uno tiene quizás referencias de generaciones anteriores donde estaba esa cosa, ¿no?, de imposible que un hombre pudiera decir nada en relación a lo que estaba pasando, ¿no?, en relación a su sufrimiento. Pero, ¿no? Obvio, pero te digo algo, no es solo porque el hombre no quería, sino Claro. porque había consecuencias sociales Seguro. porque sos, en ese momento se decía, sos puto, Por ejemplo. ¿me entendés? Sí. Entonces, sí, o sea... O no sos un hombre. no sos un hombre, sí. Claro. Digamos, yo creo que los varones no adoptaron esas posiciones porque les era más cómodo. Yo creo que es porque hay consecuencias sociales de ser débil. Sí. Voy a contar una anécdota. Me pasó con un paciente que en un momento cuenta una anécdota donde va a estar con una gurisa, una piba, y resulta que no se sentía como muy cómodo en esa situación. Él me lo trae como algo, al principio, como medio preocupante, hasta incluso con un poco de vergüenza. Y lo que termina él haciendo, nosotros veníamos trabajando ya en el proceso de análisis, y en un momento como que logra como aflojar eso y le dice, che, mira, sabes que no me está pasando nada, no me estoy sintiendo como muy cómodo, ¿te parece si dejamos acá? Y ella, viste, como que se sorprendió y le dijo, sí, está bien. Y se quedaron conversando y él después la ofreció llevársela hasta su casa, acompañarla. Y yo cuando escuché eso le dije, esto es algo potente, es algo que bastante revolucionario. Muy interesante, ¿no? Y yo se lo devolvía también un poco en esos términos, ¿no? Decir, vos, eso que pasó ahí, y digo, además, te puedo asegurar que esa chica, esa gurisa, no se lo va a olvidar eso. No le debe haber pasado. No capaz creo nunca. que sea muy común, no es la regla sin lugar a dudas, ¿no? Y él ahí logró encontrar un valor en eso, y de hecho también después le trajo como efectos muy positivos para adelante, incluso también con el encuentro con otras personas, digamos, ¿no? Donde hay algo ahí que se aflojó.
hay algo ahí que se logró como liberar, ¿no? Y entender que uno puede no necesariamente tener ganas o tener deseo, más allá que quizás hay una previa, ¿no? Donde algo se juega ahí, y después capaz que te encontrás en esta famosa, ¿no? Frase de Lacan, que no hay relación sexual, en esta cosa de que siempre hay algo que inventar, ahí siempre es una incógnita, siempre es un enigma el encuentro con el otro, ¿no? Nunca hay nada necesariamente preestablecido ni prefigurado, al contrario, siempre es enigmático el encuentro con el otro, ¿no? Y que nosotros podemos entender, los varones, como una posición contraria al imperativo, no, hay que hacerlo igual porque en eso se nos va la vida. Bueno, ahí permite empezar justamente, ¿no? a ir perforando, ¿no? Agujereando ese discurso, como decías vos, de ese gran otro, que es tan fuerte y que genera cosas que pueden desencadenar en lo que de algún modo la serie plantea, que frente a la frustración, la impotencia de, che, ¿qué me está pasando? Soy yo, es una cuestión de esencia, ¿no? No tengo el arma fundamental, el arma última, como dice Lacan, cuando él dice, viste que hace su teorización de la metáfora paterna del complejo de Edipo, de cómo el varón se identifica al padre en ese proceso y tiene los títulos en el bolsillo, dice Lacan, para después poder usar su falo cuando sea adulto y tenga ese falo que es como el arma fundamental. Igual. Y acá para mí este chico, Jamie Miller, tenía la sensación de que no tenía esos títulos en el bolsillo, no tenía la titulación como hombre, Sí. no tenía el arma fundamental. Entonces, por eso esa es mi lectura psicoanalítica, psicológica, digamos, de lo que sospecho que él sentía. Es como una impotencia profunda porque no hay en el psiquismo de él la sensación de que tiene con qué. Y ahí yo lo engancho con algo que esto que decís que me parece que está muy bueno. Es que algo que me llamó la atención de la serie, que me parece que es un punto que podemos ahí como enganchar también desde una mirada clínica, es que él todo el tiempo dice, yo no fui. Eso y está en algún interesante. punto tiene razón. Está diciendo algo de verdad. Porque no fue él. Fueron también sus significantes. No fue solo él. No fue solo él, digamos, no fue ¿no? Obviamente solo que él. hay una cuota de responsabilidad, no vamos a quitar esa parte, pero no fue solo él. ¿No? Él, en un momento en esa entrevista, él cuenta esa escena, ¿no? Que me parece genial, es una sutileza del guión. Por eso, el guión es espectacular porque trabaja de la sutileza, no de esa cosa que cualquiera podría estar de acuerdo, ¿no? De que cuando ves una atrocidad, decís, bueno, sí, con eso no hay punto, digamos, de discusión. Acá maneja sutilezas, ¿no? Que por eso es que es tan interpelante la serie. Y aparece ese diálogo donde, frente a las preguntas de la psicóloga, él cuenta esa escena donde está jugando un deporte, creo que es al fútbol, donde él dice, yo nunca fui mucho de los deportes, pero mi padre quería que fuera, y que en un momento se da cuenta que en la cancha medio que se están burlando de él, o como que hay padres incluso que se están riendo, y que él lo mira al padre, ¿no? La mirada del padre, que mira para otro lado, como con cierta vergüenza, y cómo eso para él significó algo tremendo. Ahora, podemos decir que el padre tremendo eso. podemos decir que el padre también es responsable de eso, y el padre también no fue él solamente. Fueron también sus significantes, que tienen que ver con el gran otro, que tienen que ver con su historia. Entonces, nosotros pensando también de una mirada clínica, en esto de pensar esa gran pregunta que plantea la serie de quiénes son los responsables, es también pensar que hay que rastrear siempre que hay algo de la transmisión psíquica que vos has mencionado muchas veces, que nos domina, que estamos enajenados ante eso, de que actuamos muchas veces sin tener mucha idea de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque viene de otro lado, viene de alguien más, viene del deseo del otro, o viene justamente del discurso del otro, ¿no? Hay un docente ahí en el ICDEVA, donde yo estoy cursando desde el año pasado, un docente muy bueno que se llama Daniel Millas, que decía algo que a mí me pareció algo muy interesante, ¿no? Para pensar cómo opera el lenguaje. Él decía que el lenguaje es como un parásito. Me sorprendió, ¿viste? La analogía. Y cuando empieza a explicar lo que dice, claro, que el parásito es algo que se aloja, ¿no? En un cuerpo, en alguien, que trabaja ahí, ¿no? Que come, que consume, uno no se da cuenta, y al mismo tiempo el parásito se transmite. Muy bueno. ¿No? Uh-huh. También sin que el otro se dé cuenta. Muy bueno. Entonces uno podría pensar que hay algo, ¿no? del significante, ¿no? Del pensamiento que tiene una cuestión sintomática. Y
Y ahí lo que están planteando la serie es, bueno, pensemos cuáles son los síntomas de esto que está pasando acá. No solamente en el pasaje al acto del pibe, que también vale decir esto que decíamos al comienzo, que íbamos a profundizar. Me parece que la serie lo que presenta muy bien es que no se trata de que estamos frente a un pibe que es un psicópata. Es un pibe que ni siquiera tiene muy claro por qué lo hizo, ni los efectos de lo que hace, una negación brutal respecto a eso, porque ante la escena de esa desborde tan importante frente al bullying, frente al sufrimiento, frente a todo lo que le estaba pasando, necesita salir de escena, y la forma que encontró fue esa, que es terrible, sin duda, no es para justificarlo, pero sí es entender que no se trata de un psicópata, se trata de un adolescente que cometió esa, como podía haber pasado otra cosa, o como otras cantidades de escenas cotidianas que vemos permanentemente, que no tiene por qué ser un crimen, pero que también son pasajes al acto, de cosas que desbordan y que no tienen, no logran pasarse, ¿no?, por la palabra. Sí, que en un sentido es como vos decís, que le podría haber pasado a cualquiera. Claro. Y que en un sentido se podría decir que es un pobre pibe. Sí. Más allá de que es un asesino y mató a una niña también, digamos, ¿no? Pero en un sentido también es un pobre pibe. ¿Sí? Y creo que eso es algo de lo que vos decís, como que trabaja con la perplejidad o la complejidad de la serie, porque no dice como podría haber sido en otra época, como decir, no, este chico nació malo y desde que era chico era tremendo hijo de puta, Claro. y la encarnación del mal, o como decís, un psicópata, o producto de que los padres lo trataron como el orto. No, un pobre pibe Tal cual. que por las casualidades de la vida le tocó no ser bueno en fútbol, no ser coordinado, y que la única forma de acceder a la masculinidad en esa sociedad era a través del fútbol, Por y ejemplo. no podía. Claro. Y más alguna otra cosa que se sume. Entras a sumar y de repente pasa eso. Claro. Hay diálogos muy interesantes, ¿no? Los padres cuando empiezan a preguntarse, ¿no?, sobre su responsabilidad ante esto que pasó. Y por momentos ellos logran decir, bueno, yo creo que fui una buena madre. O sea, y le dice ella le dice a su esposo, ¿no? Dice, y vos fuiste un buen padre. Quizás tenemos que aceptar, dice en el momento, que podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? Y eso, si bien tiene una cuestión como de verdad, que no puede comulgar con eso, también en algún punto apela a un ideal que nunca se alcanza. ¿Qué significa hacerlo mejor? Yo también me preguntaba. ¿Qué significa hacerlo mejor? Porque en ese caso... Eso es con el diario del lunes, como se dice en la jerga. Porque sucedió eso, pero capaz que en ese momento entendían que lo que estaban haciendo eran con buenas intenciones, ¿no? Claro, además, ¿qué señales no vieron? Claro. Porque no recuerdo, capaz hay en la serie, pero no... Viste, uno podría decir cómo no me di cuenta con esto que había pasado, que había que hacer algo y así. Sí. Acá es como algo como muy sorpresivo, me da la sensación, y que si bien, como vos decís, todos los padres cometen errores, Claro, o sea, no parece nada grave que haya sucedido. Sí, quizás da algunas pistas de cosas a estar atentos, ¿no? Que por ejemplo en la adolescencia con relación al aislamiento. Capaz que ahí sí hay que... Me parece que la serie tiene como esa impronta de poder advertir algunos fenómenos que también, al igual que no da respuestas, tampoco... Me parece que una de las cosas que plantea la serie que es muy valioso es que no existen garantías. O sea, nada te garantiza que las cosas puedan salir bien en algún punto. Obvio. Pero además, digamos, a ver, a mí yo te digo, si estamos pensando en qué cosas se podrían haber hecho mejor como padres, Sí. A mí una cosa que me llamó la atención era que el chico esté a las 9:00 de la noche solo dando vueltas por la calle. No sé, capaz en esa sociedad es normal, no tengo idea. Pero me da la sensación que estaba un poco sin protección, digamos. Sí. Y por otro lado, que esa escena que es desgarradora, que es cuando el padre entra al cuarto del chico y le da un beso con esa escena. le da un beso al muñeco, y como si fuese el hijo, y le dice, te fallé, perdón.
¿En qué le falló? ¿Viste? No queda claro. Pero a mí se me ocurre ahora es en charlar más con el hijo, porque creo yo que quizás estaría bueno en todo momento, pero capaz en esos momentos de la adolescencia, ver como, bueno, contame en qué andan tus cosas. Claro. ¿Qué andan tus cosas? ¿Qué venís pensando? ¿Hay algo que te está haciendo sufrir? Ujú. ¿Hay algo... ¿Estás disfrutando? No sé, de todo puedes hablar con tu hijo, Sí. me parece. Y quizás esa desconexión del mundo que están viviendo los chicos es parte de lo que se podría mejorar. Como supervisar un poco más ahí, darles otra referencia. Sí. Permitirles hablar las cosas, tener otro punto de vista que el que se da espontáneamente entre sus pares y entre los discursos que circulan por internet. Sí, que es Acompañarlos. un enorme desafío. El mismo actor Graham decía justamente, ¿no? Cómo ahora con las tecnologías los pibes tienen acceso a un mundo de cosas que hace unos años eso no existía, ¿no? Por Ni tu hablar. propia cuenta. O sea, lo que vos Ujú. accedes en internet, en una computadora, en un celular, eso, te encontrás con universos que, que son complicados para un pibe procesar esa información, ¿no? Ni que hablar de la pornografía, las deep webs, ¿no? Y después, cosas como hablamos hoy de estos fenómenos como Red Pill y demás, o estos personajes como Andrew Tate, que lo mencionan ahí, que es un tipo que hoy está procesado por tráfico de personas, y es uno de los referentes de este discurso, ¿no? Entonces, ahí hay un fenómeno que también pasa a la interna de un hogar, no solamente deambular, como decías vos, ¿no? Esa cosa que te da la idea de que, che, ¿quién está cuidando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? También a la interna de la casa. Porque hoy decías algo que es verdad, ¿no? De cómo para que los pibes se entretengan, ¿no? Las tecnologías, los teléfonos, la Play. Pero también es porque los adultos quieren entretenerse en su propio mundo, ¿no? Porque a veces Ujú. está esta idea como de contraponer, ¿no? Porque los jóvenes que están con las redes. No, hoy todos están todo el con las redes. mundo. Las abuelas están Las con las redes. abuelas están todo el día metidas en Facebook. O sea, eso es otra cosa que me parece que la serie marca mucho, ¿no? De manera muy eficaz. De que es un problema que tenemos que asumir como comunidad. Por eso hoy introducíamos, creo yo, esta cosa de que son fenómenos de lo social, pero que impactan evidentemente en la singularidad de cada una de las historias y cómo nosotros también desde la clínica poder recibir eso, poder poner oreja, ¿no? A esas cosas que están también aconteciendo, poder también actualizarnos, seguirnos formando frente a estos fenómenos que son muy vertiginosos y que todo el tiempo plantean nuevos desafíos, ¿no? Cosas que nos han pasado también hasta de poner en cuestión nuestros encuadres, ¿no? En momentos atender online era prácticamente un sacrilegio, ¿no? Una traición al diván freudiano. Obvio. ¿Y hoy quién no atiende online? ¿No? Nadie, yo creo. Entonces, eso nos hizo también tener que, bueno, repensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestro encuadre? ¿Tiene que ver con un diván? ¿Tiene que ver con un consultorio bonito y bien confortable? ¿O pasa por generar un espacio donde se pueda establecer una transferencia? Y en eso, mientras sean dos personas hablantes, se puede establecer, uno puede pensar en cualquier formato. Al igual que está pasando eso, bueno, también pensar cómo todos estos cambios tan vertiginosos van cambiando las lógicas en que funcionamos como sociedad, cómo nos vinculamos, cómo la virtualidad hoy es tan presente como la supuesta realidad, ¿no? Y que es algo que tenemos que poder también poner oreja, aprender, ¿no? Estar muy atentos a qué está pasando ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, me parece una buena forma de cerrar. Muy interesante charla, espero que la hayan disfrutado también. Dejen abajo sus comentarios, que seguro va a haber 1000 pensamientos que querían entrar en el diálogo y no pudieron Sí, porque mucha cosa. a Mucha cosa. todo el mundo seguro algo tiene para decir sobre estos Sí. temas que son tan complejos. Así que déjenlos aquí abajo. Muchas gracias por habernos acompañado. Santi, por haber Mati, estado gracias. acá. Placer. Gran recomendación de serie y gran análisis
Gran diálogo. Nos vemos la próxima. Síganlo. ¿Qué es Santiago Lanza? Psicólogo-Santiago-Lanza. Búsquenlo por Instagram. Y bueno, ya nos veremos la próxima. Notable.